Hola, soy María Inmaculada Pinos, soy residente de primer año de Medicina Familiar y Comunitaria del área docente de Serranía de Ronda. El tema sobre el que vamos a tratar en esta sesión es el ejercicio físico en el tratamiento de la obesidad. Es un tema que he elegido porque, además de que la obesidad hoy en día representa un problema importante de salud, personalmente el ejercicio físico es un tema que a mí me gusta mucho y creo que debe formar parte del tratamiento de la obesidad y debe ser prescrito por nosotros los médicos de familia. Vamos a empezar por la definición de obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento de la grasa corporal y que se asocia a un mayor riesgo para la salud. El sobrepeso y la obesidad constituyen un importante factor de riesgo de defunción, con una mortalidad de alrededor de 3 millones de adultos al año. La clasificación actual de la obesidad, propuesta por la OMS, está basada en el índice de masa corporal, el cual corresponde a la relación entre el peso expresado en kilos y el cuadrado de la altura, expresada en metros, de tal forma que las personas que tengan un índice de masa corporal mayor o igual a 30 kilogramos por metro cuadrado serán consideradas obesas. La obesidad y el sobrepeso se definen por el aumento anormal de la grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Pero la obesidad ya veremos que es un problema mucho más complejo. La obesidad es una enfermedad crónica, multifactorial, compleja, caracterizada por un aumento del tamaño y del contenido del tejido adiposo por encima de ciertos límites. Se manifiesta por alteraciones morfológicas y sobrepeso, junto con un riesgo incrementado de mortalidad. La obesidad realmente es un problema multifactorial, habiéndose establecido múltiples factores de riesgo de tipo genético, metabólico, hormonales, sociales y culturales, que interactúan produciendo un desbalance entre el ingreso y el gasto energético, que deja de responder a ajustes del organismo, provocando a largo plazo una ganancia significativa de la masa magra y del peso. Como vamos a ver más adelante, no siempre un aumento de peso equivale a sobrepeso, ya que el peso puede aumentar a expensas de la masa magra o de la masa grasa. Dos personas con un mismo índice de masa corporal pueden o no tener sobrepeso, dependiendo de si lo que ha aumentado es la masa magra o la masa grasa. La obesidad es una enfermedad que se corresponde a una alteración de la correcta función del tejido adiposo y de su capacidad de almacenar grasa. A su vez conlleva un estado de inflamación del mismo, es lo que se denomina lipoinflamación, que está íntimamente vinculado al síndrome metabólico. Esto puede desencadenar una serie de factores de riesgo metabólicos, como son la dislipemia aterogénica, la presión arterial elevada, una disglucemia, un estado proinflamatorio y protrombótico. Por otro lado, la obesidad y la pérdida de masa muscular, lo que denominamos sarcopenia, están íntimamente relacionadas, de tal forma que incluso se utiliza el concepto de obesidad sarcopénica. Entre nuestras prioridades está restablecer o limitar en la medida de lo posible la pérdida del tejido muscular dentro del objetivo de tratamiento de la obesidad. Por lo tanto, es importante tanto la recuperación metabólica como funcional del tejido muscular. Y lo mismo podríamos decir del tejido óseo, el cual también tiene función como órgano endocrino y cuya salud también es un factor a considerar durante la intervención físico-deportiva de la obesidad. Se considera que pertenecen a la categoría de sobrepeso o preobesidad todas aquellas personas con un índice de masa corporal entre 25 y 29,9 kilogramos por metro cuadrado. Son personas en riesgo de desarrollar obesidad. Se consideran en fase estática cuando mantienen un peso estable con un balance energético neutro, o en fase dinámica cuando hay un aumento del peso corporal producido por un balance energético positivo. Los mecanismos etiopatogénicos de la obesidad no se conocen con exactitud. La prevalencia actual de obesidad, que podríamos denominar como una auténtica pandemia, ha coincidido con un profundo cambio de hábitos de la población y a cambio en la alimentación y demográficos y culturales, que han afectado profundamente al comportamiento de las personas. Según datos de la OMS, en 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. La evidencia señala que un importante porcentaje de causas de la obesidad se relacionan con un componente ambiental, incluso ya desde antes de nacer.
Recién nacidos con un alto peso al nacimiento, pero incluso recién nacidos con un bajo peso al nacer, tienen un mayor riesgo de desarrollo de obesidad durante la infancia, siendo en este último grupo un factor determinante la ganancia rápida de peso en los 2 primeros años de vida. Un estilo de vida sedentario y ciertos hábitos de alimentación llevan a la larga a un balance positivo de energía y como resultado a la gradual acumulación de grasa. La causa fundamental del sobrepeso y de la obesidad es un desequilibrio energético entre las calorías consumidas y las calorías gastadas. Podemos resumir entonces que tanto los cambios a nivel de alimentación como la disminución de la actividad física, tanto en entornos ocupacionales como de ocio, son los dos grandes responsables del aumento de las tasas de la obesidad, aunque no los únicos, ya que entre un 2 y un 3% de los obesos tendría como causa una patología endocrina, entre las que destacan el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, el hipogonadismo y lesiones hipotalámicas, que se asocian a hiperfagia. Sobre estos dos pilares, que son la alimentación y el ejercicio físico, es donde reside la mayor parte del trabajo a desarrollar por los equipos sanitarios en el tratamiento del paciente con obesidad. En esta tabla podemos ver los factores epidemiológicos que se asocian al exceso de peso, tanto demográficos, socioculturales, biológicos, de conducta y de actividad física. Vemos como, por ejemplo, un menor ingreso económico se asocia a la obesidad, o un menor nivel educacional, o la ingesta de alcohol y el aumento de la edad y el sexo femenino. Vamos a ver ahora la valoración del paciente en la consulta. Dentro de la anamnesis es muy importante, lo primero, descartar posibles causas secundarias, como pueden ser ciertos fármacos, como antidepresivos, anticonceptivos, corticoides, antecedentes psicopatológicos, como ansiedad, depresión o trastornos de la conducta alimentaria, la edad de inicio y la evolución, fluctuaciones de peso a lo largo de la vida, número de embarazos, consumo de alcohol y ciertas comorbilidades asociadas como son la diabetes, la hipertensión, la dislipemia o el síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Es también muy importante en esta fase de anamnesis el registro de los hábitos alimenticios y de la actividad física, tipo y cantidad. Dentro de la exploración física del paciente en la consulta, vamos a registrar los datos antropométricos básicos como altura, peso, índice de masa corporal, perímetro abdominal y pliegues cutáneos. Hay signos de obesidad secundaria como pueden ser las estrías rojovinosas, acantosis nigricans o hirsutismo, que nos pueden orientar a una causa orgánica de la obesidad. También vamos a realizar una serie de pruebas complementarias, entre las que destacan pues la analítica con unos datos de colesterol, de ácido úrico, función tiroidea, función renal, también electrocardiograma para descartar riesgo cardiovascular, espirometría si hay una sospecha de síndrome de apnea-hipopnea del sueño o signos de insuficiencia respiratoria. También podemos hacer una prueba de esfuerzo si el paciente presenta asociado a otros factores de riesgo cardiovascular o si no ha practicado nunca ejercicio y siempre que se trate de una obesidad mórbida. Estas pruebas son especialmente importantes para el manejo de las comorbilidades de la obesidad. Existen varias técnicas de diagnóstico de la obesidad, como pueden ser el pesaje hidrostático, ciertas técnicas de imagen, la bioimpedancia, la antropometría y medición de pliegues. Pero dentro de todas ellas nos vamos a quedar con el índice de masa corporal por ser un parámetro de fácil cálculo, es rápido, es sencillo y no es invasivo. Dentro de los tipos de obesidad vamos a definir a grandes rasgos la obesidad central, que tiene un mayor riesgo metabólico y cardiovascular, y la obesidad periférica. La obesidad central tiene peores consecuencias para el metabolismo, ya que favorece el desarrollo de diabetes y de gota. Quienes las padecen tienen altas posibilidades de acumular grasa también en otros órganos vitales, lo que favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares. Independientemente del grado de obesidad, la distribución central de la grasa corporal es también un factor de riesgo independiente para el desarrollo de diabetes tipo 2. Y la obesidad periférica la determinaremos mediante el índice de masa corporal.
Aunque el índice de masa corporal no pasa de ser un mero orientador que en ningún caso sustituye a otros elementos de estimación de la composición corporal, es el sistema más utilizado en el diagnóstico de la obesidad. Es una medida bastante práctica y rápida que tiene una buena correlación entre la cantidad de la grasa corporal, pero cuando se realiza en personas, en atletas o en personas con una buena cantidad de masa magra, es decir, de músculo, el resultado presenta un valor falsamente elevado. Es decir, en realidad el índice de masa corporal es un medidor de la masa corporal, no de la grasa. Además de servirnos para diagnosticar la obesidad, nos permite clasificarla según su nivel de gravedad. El problema del índice de masa corporal es que no distingue en términos de grasa ni de cualquiera de los otros de los componentes, como son el agua, el hueso o el músculo. Entre las limitaciones del índice de masa corporal resaltaremos que en su cálculo se excluye el impacto de la grasa abdominal, factor decisivo en la morbimortalidad asociada a la obesidad, que la correlación del índice de masa corporal y la talla pueden estar influidas por la edad, especialmente en personas ancianas donde los cambios en la composición corporal condicionan un incremento de la masa grasa total y donde la medida de la talla es muchas veces incorrecta por la presencia de desviaciones de la columna, osteoporosis o cifosis. El tamaño del tronco y la longitud de las piernas son factores que pueden distorsionar la medida del índice de masa corporal. En personas deportistas con un gran desarrollo de masa magra, la determinación del índice de masa corporal no refleja fielmente el grado de adiposidad, pudiendo diagnosticarse de forma errónea obesidad. Este índice se emplea a menudo para evaluar riesgo de enfermedades asociadas con un exceso de grasa corporal. Sin embargo, en realidad es una medida del exceso de masa y no del exceso de grasa corporal. A pesar de todas estas limitaciones, el índice de masa corporal ofrece una correlación estrecha con el grado de adiposidad, aportando una gran facilidad para el diagnóstico clínico y una escasa variabilidad cuando intervienen diferentes observadores. Por todo ello, el índice de masa corporal se utiliza como patrón de referencia a la hora de definir la obesidad y para valorar la respuesta al tratamiento de reducción de peso. Aquí tenemos una fórmula que es la ecuación de Deurenberg, que se puede aplicar entre los 15 y los 50 años, que nos ayuda a aproximar el porcentaje de grasa corporal en base al índice de masa corporal de una persona. La obesidad central la vamos a determinar mediante el perímetro de la cintura. Vamos a considerar que hay obesidad central cuando en mujeres tienen un perímetro mayor o igual de 88 centímetros y en hombres mayor o igual de 102 centímetros. Este perímetro lo vamos a calcular en pacientes con un índice de masa corporal entre 25 y 35. Si el índice de masa corporal es mayor, no es necesario medir el perímetro abdominal, ya que asumimos que hay un alto riesgo cardiovascular secundario a su nivel de adiposidad. En la población infantil vamos a utilizar tablas percentiladas para ambos sexos que correlacionan el índice de masa corporal con una edad determinada. Vamos a definir el percentil 95 como punto de corte en obesidad y el 85 como punto de corte para el sobrepeso. En el plan de actuación ante la obesidad en consulta vamos a descartar primariamente las causas secundarias de obesidad y una vez hecho el diagnóstico realizaremos el abordaje de la obesidad desde dos líneas fundamentales, que serán la dieta y el ejercicio físico. En algunos casos podremos recurrir también a algunos fármacos e incluso a la cirugía, pero estos se utilizarán únicamente en determinadas circunstancias, que ya veremos más adelante. El mayor desafío en el tratamiento de la obesidad es el mantenimiento de la pérdida de peso. Dieta y ejercicio físico deben suponer desde el primer momento un nuevo estilo de vida. Por ello es también importante trabajar la adherencia. Debemos asumir los cambios de forma crónica, para toda la vida, y no únicamente para conseguir la pérdida de peso, sino también para mantenerlo durante largo tiempo. La dieta debe ser hipocalórica y tomaremos como modelo la mediterránea. Inicialmente habremos realizado una valoración de la dieta del paciente que incluirá los tipos de alimentos, las cantidades, las porciones, los horarios, las comidas en casa y fuera de ellas. Se recomendará la dieta mediterránea como modelo a seguir, por ser equilibrada, con bajo nivel de ácidos grasos saturados
y de azúcares añadidos y altos niveles de fibra y ácidos grasos monoinsaturados. Debe disminuirse el contenido calórico, nunca por debajo de las 1.200 kilocalorías al día en mujeres y 1.600 en hombres. Se realizará el cálculo del gasto energético según sexo, edad y actividad física realizada. Lo más importante de todo es que la pérdida ponderal ha de adaptarse a las características del paciente, a sus posibilidades, objetivos realistas y a su patología de base. Quedan reducidos, obviamente, los alimentos con azúcares añadidos, refrescos, alcohol y la comida rápida. Los alimentos con alta carga calórica pueden sustituirse por verduras, frutas y cereales integrales. Haremos un cálculo de la tasa metabólica basal mediante la fórmula de Harris-Benedict y nunca olvidar que la dieta y el ejercicio han de adaptarse a las características del paciente, a sus posibilidades, a sus objetivos y a su patología de base.